El silencio dentro del automóvil de Carlos era un tipo específico de silencio. Era caro. El motor del BMW ronroneaba tan silenciosamente que apenas podías escucharlo, y las puertas aisladas bloqueaban el rugido del viento otoñal, reduciendo el vasto paisaje de Oaxaca a una película muda que se reproducía detrás de las ventanas polarizadas. Me senté en el asiento del pasajero, observando los pinos y montañas doradas pasar como viejos amigos. Se suponía que este era nuestro viaje anual, el que había tomado con mi esposa, Esperanza, cada año durante 3 décadas. Después de que Esperanza falleció, mantuve viva la tradición, esperando compartir con Carlos la belleza tranquila que su madre tanto había amado. Pero para Carlos, el silencio era solo espacio vacío que necesitaba llenarse. Estaba al teléfono con su esposa, Daniela. Su voz, afilada y segura, atravesaba la quietud diseñada de la cabina. Tenía el teléfono en altavoz, un hábito que encontraba arrogante, como si asumiera que cualquiera que pudiera escucharlo estaría fascinado por sus negocios. Pero no eran sus negocios, eran los míos. Daniela, solo diles que el portafolio está sólido, dijo una mano golpeando impacientemente el volante forrado en piel. El poder notarial es blindado. Solo necesitamos que firme la última transferencia y podemos comenzar el proceso de liquidación el lunes. Liquidación. La palabra colgaba en el aire acondicionado del coche como un sopilote. Era una palabra fría y estéril para lo que se sentía como desmantelar el trabajo de toda una vida. Mi trabajo. No volteé la cabeza. Mantuve mis ojos fijos en una colina distante, su cumbre erguida y firme contra el cielo azul imposible del otoño oaxaqueño. Esperanza habría amado esa vista. Me habría hecho detenerme, y simplemente nos habríamos sentado a ver moverse las sombras. Pero Carlos ni siquiera la veía. Su mundo se reflejaba en la pantalla pulida de su teléfono. ¿Está siendo difícil? La voz de Daniela crujió a través de los altavoces, delgada y lista. Solo es lento, suspiró Carlos, mirándome por una fracción de segundo como verificando si aún respiraba. Sigue haciendo preguntas, quiere leer todo. Es como si no confiara en mí. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. Durante el último año, Carlos y Daniela habían estado manejando mis inversiones. Lo llamaban modernizar mis activos. Usaban palabras como sinergia y apalancamiento y crecimiento agresivo. Yo era un arquitecto jubilado. Entendía planos y cimientos, cosas construidas para durar. Su mundo era uno de cifras abstractas y operaciones rápidas. Un mundo que no pretendía entender. Había confiado en ellos. Había confiado en mi hijo. Solo consigue la firma, Carlos, urgió Daniela. El mercado está preparado para esto. Podemos duplicar su patrimonio neto en 18 meses. Duplicar su patrimonio neto. Sonaba más como si estuvieran hablando de un cliente, una presa, no de un padre. No del hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, que había sostenido su mano en su primer día de escuela, que había pagado la educación que ahora le daba el vocabulario para vender su futuro. Este viaje era su última táctica. Había traído un portafolio lleno de documentos, planeando hacerme firmarlos en la cabaña esta noche, enmarcándolo como un paso necesario para asegurar su herencia, para hacer las cosas más fáciles para todos más adelante. Esperanza lo habría visto de inmediato. Ella tenía una manera gentil, pero sus ojos no perdían nada. Entendía los cimientos de las personas, las cosas sobre las que realmente estaban construidas. Siempre había estado un poco cautelosa con Daniela, con su encanto fácil y gusto caro. El carácter de una persona no está en su ropa, Roberto, solía decir. Está en su apretón de manos. El apretón de manos de Daniela era firme, pero sus ojos siempre estaban moviéndose, siempre calculando. Debería haberle hecho caso a mi memoria de Esperanza. Debería haber prestado más atención. Yo me encargo, dijo Carlos, terminando la llamada. El silencio regresó, más pesado esta vez, lleno de cosas no dichas. Subió la música, una canción de reggaetón genérica, con un ritmo pulsante que se sentía como una intrusión en la quietud sagrada del paisaje montañoso. Pensaba que yo era solo un viejo, una reliquia de un tiempo más lento que no entendía el mundo moderno. Estaba a punto de aprender que algunas cosas viejas,
como la piedra y la determinación, no se rompen, solo esperan. Dejé pasar otra milla de silencio, dejando que sus palabras se asentaran en los cimientos de una nueva realidad. Luego volteé mi cabeza lentamente y lo miré. Mi voz estaba calmada, mucho más calmada que el temblor que sentía en mi pecho. ¿De qué inversión hablas, Carlos? Sus dedos se apretaron en el volante. Era un movimiento pequeño, pero lo vi. No es nada, papá. Solo algunos ajustes del portafolio. Daniela lo está manejando. Usas la palabra liquidación, dije, manteniendo mi tono parejo. Y poder notarial. Eso suena como más que un ajuste. Es mi dinero. Merezco saber qué está pasando con él. Un destello de molestia cruzó su rostro. La máscara del hijo perfecto se deslizó, revelando el aire impaciente debajo. No lo entiendes, espetó. El mercado es complicado ahora. Estamos siendo proactivos. Estamos tratando de construir un futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Nuestro futuro? Pregunté. ¿O tu futuro? Porque suena como que estás convirtiendo en efectivo el trabajo de mi vida para una ganancia rápida. Fue entonces cuando la presa se rompió. La frustración que había estado hirviendo bajo la superficie estalló en rabia. Ah, aquí vamos. San Roberto y su trabajo de vida, se burló. Es solo dinero, papá. Está sentado en estos fondos aburridos de bajo rendimiento, juntando polvo. Daniela y yo tenemos la oportunidad de hacer algo real con él, de construir algo enorme. Pero tú eres demasiado viejo, demasiado asustado para tomar un riesgo. No se trata de riesgo, Carlos, dije, mi voz elevándose ligeramente. Se trata de respeto. Respeto por la memoria de tu madre, de lo que se supone que trata este viaje, y respeto por mí. Me traes al medio de la nada con un portafolio lleno de papeles. Esperas que no lea cuidadosamente porque no los entenderías de todos modos, gritó, su voz resonando en el auto. Solo retrasarías todo como siempre lo haces. Me estás deteniendo. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Deteniéndolo. El niño al que le había dado todo. El hijo con el que me había quedado despierto cuando estaba enfermo. Al que había animado en cada graduación. Y ahora yo era solo un obstáculo. Con un grito furioso, desvió el coche violentamente hacia el acotamiento del camino rural, enviando una nube de polvo elevándose en el aire. Las llantas chillaron hasta detenerse. Estábamos a kilómetros de cualquier cosa. Un vehículo aislado bajo el vasto cielo indiferente. Si no puedes confiar en mí, dijo con rabia, su rostro retorcido de ira, entonces tal vez necesites un tiempo a solas para pensarlo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, salió, azotó su puerta y caminó alrededor hacia mi lado del coche. Abrió la puerta del pasajero de un tirón. «Bájate». Lo miré atónito en silencio. «¿Qué?» «Bájate», repitió su voz baja y peligrosa. «Ya terminé de discutir contigo. Ya terminé de ser detenido». Alcanzó hacia atrás y agarró mi bolsa de fin de semana, una pieza resistente de equipaje que había tenido durante 25 años. La arrojó al suelo polvoriento. Luego, tomó la única botella de agua que tenía junto a mi asiento y la lanzó al lado de la bolsa. «Cuando estés listo para dejar de ser un obstáculo y comenzar a ser un padre que apoya, puedes llamarme», dijo, su voz goteando veneno. Él sabía que no había servicio celular aquí. Las palabras fueron un último giro cruel del cuchillo. Salí del coche, mis piernas sintiéndose inestables. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Este era mi hijo, mi Carlos. Pero el hombre frente a mí era un extraño, sus ojos fríos y duros. Volvió al asiento del conductor y, sin otra mirada hacia mí, azotó la puerta y pisó el acelerador. El sedán de lujo salió disparado de regreso a la carretera. Escupiendo grava de sus llantas, me quedé allí. Un hombre de 73 años, solo al lado de un camino desierto, y vi cómo mi único hijo se alejaba, dejándome en una nube de polvo. Antes de contarte lo que pasó después, por favor suscríbete a nuestro canal, Los Consejos del Abuelo, y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El polvo se asentó lentamente, cubriendo mis zapatos, mi ropa, mi piel. El silencio que se precipitó para llenar el vacío era absoluto. No había viento, ningún sonido de otros coches, nada excepto el zumbido tenue del calor elevándose del asfalto.
El coche era una mota en la distancia. Luego desapareció. Estaba solo. Miré mi bolsa de fin de semana, luego la botella de agua. Mi primer instinto fue una ola de puro miedo frío. Estaba a kilómetros del pueblo más cercano. El sol era implacable. Un hombre de mi edad no podría durar mucho aquí. Pero luego algo más me invadió. Una extraña calma inesperada. La ira y el dolor seguían ahí, pero estaban debajo de una superficie de claridad cristalina. Durante años, había estado viviendo en una niebla de negación, inventando excusas para el egoísmo de Carlos, para la avaricia de Daniela. Me había dicho a mí mismo que solo era ambicioso, que me amaba a su manera, pero el polvo de sus llantas había limpiado todo eso. No me había dejado solo al lado de un camino, me había mostrado exactamente quién era. Me había mostrado lo que significaba para él. No era un padre, era un recurso, una cuenta para drenar, un obstáculo para remover. Miré hacia el vasto cielo vacío. Pensé en esperanza. Pensé en la vida que habíamos construido, los valores que habíamos compartido. Creíamos en el trabajo duro, la integridad y dejar las cosas mejor de lo que las encontraste. Carlos había abandonado todo eso. Me había abandonado a mí. El shock se estaba desvaneciendo, reemplazado por una fría y dura determinación. No iba a morir aquí, y no iba a llamarlo rogando perdón. El hombre que había dejado en el polvo se había ido. El hombre que estaba parado aquí ahora era alguien diferente. Era alguien que finalmente veía la verdad. Desenrosqué la tapa de la botella de agua y tomé un trago largo y lento. El agua estaba tibia, pero se sentía como la cosa más clara y pura que había probado jamás. Volví a poner la tapa, levanté el asa de mi vieja bolsa de fin de semana y me di la vuelta para enfrentar el largo camino por delante. Comencé a caminar. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa con certeza. Ya no estaba caminando bajo su sombra, estaba caminando hacia mí mismo. El asfalto estaba lo suficientemente caliente como para cocinar. Cada paso que daba en el acotamiento del camino era un acto deliberado de voluntad. El sol golpeaba mi cabeza, y el silencio solo era roto por el crujido de mis mocasines en la grava. No miré atrás. No había nada detrás de mí, excepto un fantasma en una nube de polvo. Me enfoqué en un punto en el horizonte y seguí caminando. Por primera vez en mucho tiempo, mi camino se sentía completamente mío. Después de aproximadamente una hora, un profundo retumbar creció detrás de mí. Era el sonido de algo real, algo sólido. Una camioneta pick-up grande redujo la velocidad, sus frenos siseando como una bestia de metal gigante exhalando. Se detuvo unos 15 metros adelante de mí. La puerta del pasajero se abrió. El conductor, un hombre grande con barba grisácea y un rostro amable bajo una gorra de béisbol desgastada, se inclinó a través de la cabina. «Se ve como que está en un pequeño aprieto, amigo», gritó. «¿Todo bien?» Caminé hasta la cabina, protegiéndome los ojos del sol. Sentí la mugre y el sudor en mi cara. «Tuve algunos problemas con el coche hace unos kilómetros atrás», dije. La mentira salió fácilmente, suavemente. No era una mentira de vergüenza, sino de privacidad. La historia completa era mía. Una nueva posesión valiosa que no estaba dispuesto a compartir. «Mi teléfono no tiene señal». El conductor asintió, su expresión sin cuestionamientos. «Pasa todo el tiempo por aquí. El campo no se preocupa mucho por la tecnología. Mi nombre es Marcos». «¿A dónde se dirige?» «Solo al siguiente pueblo», respondí. «Lo que sea más cercano. Necesito llegar a una terminal de autobuses». «Bueno, súbase, don Roberto», dijo Marcos haciendo un gesto hacia el asiento. «Puedo llevarlo a San Miguel. Mejor que quedarse aquí hablando con los venados». Subí mi bolsa a la cabina, el viejo asa sintiéndose sólida en mi mano. El aire dentro de la camioneta era fresco y olía levemente a café y tabaco. Era el olor del trabajo, de un mundo que funcionaba con horarios y bienes tangibles, no portafolios abstractos. Era reconfortante. «Aprecio esto más de lo que sabe, don Marcos», dije acomodándome en el asiento sorprendentemente cómodo. «No lo mencioné», gruñó cambiando de velocidades. La camioneta avanzó volviendo al camino. «No puedo dejar a un hombre varado. Es mal karma». No hablamos mucho después de eso. Marcos parecía entender que no estaba de humor para conversar. Encendió una estación de rock clásico y el sonido familiar de guitarras
llenó el espacio entre nosotros. Observé el paisaje por el que había caminado ahora deslizarse con velocidad sin esfuerzo. Desde este punto de vista alto, el campo parecía menos amenazante, más hermoso. Vi sus patrones, la forma en que los campos estaban dispuestos, la paciencia resistente de los viejos robles. Todo era cuestión de perspectiva. Si estás disfrutando esta historia, por favor presiona ese botón de me gusta y suscríbete a los consejos del abuelo. No olvides comentar abajo y déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Don Marcos me dejó en una terminal de autobuses polvorienta en las afueras del pueblo. Le agradecí nuevamente, ofreciéndole algo de dinero por su molestia, pero simplemente lo rechazó con la mano. «Págalo adelante alguna vez», dijo, y con otro silbido de los frenos de aire, se fue. Dentro de la terminal, el aire estaba quieto y espeso, con el olor a desinfectante. Una mujer de aspecto cansado estaba sentada detrás de una ventana de plexiglas. Me acerqué al mostrador. «Un boleto a la ciudad», dije. «Solo ida». Las palabras se sintieron significativas al decirlas. Solo ida. No había vuelta atrás. No a ese camino, no a esa discusión, no a la vida de ceguera voluntaria que había estado viviendo. Ella imprimió el boleto y lo deslizó bajo el vidrio. Pagué en efectivo. El viaje en autobús fue largo. Conseguí un asiento junto a la ventana y vi cómo Oaxaca se transformaba en Puebla y luego en los paisajes familiares de casa. Mi teléfono todavía estaba en mi bolsillo, apagado. No sentí ningún impulso de encenderlo, ninguna curiosidad sobre si Carlos había intentado llamar, ningún deseo de escuchar su voz. Su voz era un ruido de una vida que ya no era mía. Mi mente, que debería haber sido una tormenta de ira y traición, estaba en cambio preternaturalmente calmada. Era aguda. Como arquitecto, mi trabajo había sido mirar sistemas complejos, lotes vacíos e infraestructura en decadencia, y ver un nuevo orden. Dibujaría planos, crearía marcos y construiría nuevas estructuras. Me di cuenta, mientras observaba las líneas eléctricas difuminarse en un solo hilo contra el cielo, que esto es lo que estaba haciendo ahora. Mi vida se había convertido en un proyecto de desarrollo mal administrado. Los cimientos, los que Esperanza y yo habíamos puesto, eran fuertes, construidos sobre amor y respeto mutuo, pero la estructura construida encima se había vuelto podrida. Carlos y Daniela no estaban construyendo, estaban demoliendo pieza por pieza para chatarra. Pensaron que yo era el viejo edificio histórico que estaban esperando condenar. Habían calculado mal, habían olvidado que yo era quien dibujó los planos originales. Conocía dónde estaba cada viga de soporte, conocía las leyes de zonificación, y sabía que a veces, para salvar unos cimientos, tienes que derribar todo lo que se ha construido encima. El autobús redujo la velocidad cuando entramos a los límites de la ciudad. El sol poniente brillaba en el horizonte familiar. Las torres de vidrio y cañones de concreto eran mi antiguo espacio de trabajo. Conocía los huesos de esta ciudad. Cuando el autobús se detuvo en la terminal, el plan ya se estaba formando en mi mente, un proyecto claro y lógico. No habría gritos, no habría escenas emocionales. Esta sería una demolición silenciosa y ordenada. Todo comenzaría con una sola llamada telefónica crucial, y sabía exactamente a quién iba a llamar. El taxi me dejó al final de la entrada. Pagué al conductor, y cuando se alejó me quedé por un momento mirando mi casa. No era una mansión, no como las estructuras de vidrio y acero que Carlos favorecía. Era una casa colonial de 2 pisos, sólida y discreta, ubicada entre jacarandas que Esperanza y yo habíamos plantado cuando éramos jóvenes. Era la casa donde habíamos criado a nuestro hijo, el lugar donde cada ladrillo estaba mortereado con un recuerdo. Era hogar. La llave se sentía fría y familiar en mi mano. Se deslizó en la cerradura con un clic bien gastado. La puerta se abrió hacia el silencio. No el silencio fabricado de un auto de lujo, sino el silencio profundo y estratificado de una vida. El aire dentro estaba quieto y olía a libros viejos, y el leve aroma persistente del limpiador de limón que Esperanza siempre usaba en los pisos de madera. Dejé mi bolsa de fin de semana junto a la puerta. Se veía fuera de lugar aquí, cubierta con el polvo de mi traición. Caminé por la sala de estar, mis pasos resonando ligeramente en la madera dura. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo bailando en el aire.
Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sillón de cuero gastado donde leía el periódico, la pila de libros en la mesa auxiliar, la manta que Esperanza había tejido colgada sobre el respaldo del sofá. Esta casa no era una pieza de exhibición, era un testimonio. Era un registro de una vida compartida, un legado silencioso de amor y compañerismo. Era todo lo que Carlos había decidido que no valía nada. Mis ojos fueron atraídos hacia la repisa sobre la chimenea. Estaba alineada con fotografías, una línea de tiempo de nuestra familia. Estaba Carlos en su primer día de escuela, una sonrisa con dientes separados y una mochila casi tan grande como él. Estaba nuestra foto de boda, yo luciendo imposiblemente joven en un smoking rentado, Esperanza radiante a mi lado, y estaba la que siempre regresaba, la última foto que tomamos juntos. La levanté. Era de nuestro último viaje al Cañón del Cobre hace 5 años. Estábamos parados en un mirador, el mismo tipo de colinas onduladas extendiéndose detrás de nosotros. Tenía mi brazo alrededor de ella, y ella se estaba inclinando hacia mí, su rostro vuelto hacia el sol, una sonrisa genuina y pacífica en sus labios. Ella había amado ese lugar. Decía que el silencio allí no estaba vacío, estaba lleno de respuestas. Mirando su sonrisa, finalmente entendí la profundidad de la transgresión de Carlos. No solo me había abandonado en una carretera, había profanado una memoria. Había tomado algo sagrado, una tradición destinada a honrar a su madre, y había intentado torcerla en una herramienta para su propia codicia. El departamento en Polanco, los autos, el río interminable de dinero que había suministrado desde el fallecimiento de Esperanza. Lo había hecho todo mal. Pensé que le estaba dando un colchón para suavizar el golpe de perder a su madre. En cambio, le había construido un trono, y desde ese trono había juzgado mi vida, mi legado y a mí, y nos había encontrado a todos deficientes. Una ola de profunda tristeza me invadió, pero no trajo lágrimas. Las lágrimas eran para un tipo diferente de duelo. Esta era una tristeza fría y dura por el hijo que pensé que tenía y el extraño en que se había convertido. La traición no era solo contra mí, era contra Esperanza. Era contra la mujer en esta fotografía, la mujer que había creído en la bondad, la integridad y la gracia simple de una vida bien vivida. Coloqué la fotografía cuidadosamente de vuelta en la repisa, mis dedos demorándose en el vidrio frío. Mi casa estaba tranquila, pero casi podía escuchar la voz de Esperanza, práctica y calmada como siempre. «Bueno, Roberto», diría, «¿qué vas a hacer al respecto?» Caminé hacia la cocina. El peso familiar de la tetera en mi mano me ancló. La llené con agua y la puse en la estufa. Abrí el armario y saqué mi taza favorita, la que Carlos había pintado para mí en una clase de cerámica cuando tenía 10 años. Estaba torcida y el esmalte era desigual, pero era real. Tomé una simple bolsita de té negro del bote. Los pequeños movimientos ritualísticos eran un ancla en la tormenta de mis pensamientos. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré por la ventana de la cocina hacia la vieja jacaranda en el patio trasero. Tenía una opción. Podía dejar que la podredumbre que se había apoderado del corazón de mi hijo se extendiera al mío. Podía dejar que la amargura y la rabia fueran el capítulo final de mi historia, o podía hacer lo que hace un arquitecto. Podía evaluar el daño estructural, condenar las partes que estaban más allá de salvarse y reforzar los cimientos. La tetera silbó, un sonido agudo y limpio que cortó el silencio. Vertí el agua humeante sobre la bolsita de té y observé el color sangrar en la taza, una infusión lenta de calor y fuerza. Esta era mi casa. Esta era mi vida. Este era el legado de Esperanza, y no permitiría que fuera liquidado. No permitiría que se convirtiera en otro de los símbolos de estatus de Carlos. Llevé la taza caliente de regreso a mi sillón y me senté. El silencio de la casa ya no se sentía vacío. Se sentía como una sala de guerra. Era la calma antes del primer movimiento, en un juego que mi hijo ni siquiera sabía que estábamos jugando. Tomé un sorbo del té. Estaba caliente y fuerte. Era hora de llamar a mi abogado. Si estás encontrando valor en esta historia, por favor tómate un momento para suscribirte a los consejos del abuelo y comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy?
Me senté en mi sillón de cuero durante mucho tiempo, dejando que la última luz de la tarde se desvaneciera de la habitación. El té en mi taza se había enfriado. Afuera, el mundo se estaba aquietando para la noche. Pero dentro de mi mente, todo estaba llegando a un enfoque agudo y doloroso. La casa ya no era solo un hogar, era una fortaleza, cuyas defensas habían sido comprometidas desde dentro. Era hora de asegurar el perímetro. Mi teléfono yacía en la mesa auxiliar, un rectángulo negro elegante que Carlos había insistido en que consiguiera la Navidad pasada. «Necesitas estar conectado, papá», había dicho, sonriendo con su sonrisa brillante y pulida. La ironía era amarga. Me había dado la misma herramienta que ahora usaría para cortar la conexión que había abusado tan completamente. Lo levanté. Su peso se sentía extraño, una pieza de su mundo en la comodidad familiar del mío. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. La deslicé para abrirla. Mi lista de contactos apareciendo en una columna alfabética ordenada. Mi dedo se deslizó hacia abajo pasando miembros de la familia, pasando viejos colegas, pasando el número de la biblioteca local. Vi su nombre, Carlos, con una foto sonriente de él al lado, tomada en una gala benéfica que yo había pagado. Miré la foto por un momento. La sonrisa no alcanzaba sus ojos. Nunca lo había hecho. Continué deslizándome sin pausar. Luego encontré el nombre que estaba buscando. Licenciado Fernández Fernández no era solo un abogado. Era un punto de referencia en la topografía de mi vida. Nos habíamos conocido durante casi 45 años, desde que éramos dos jóvenes ambiciosos tratando de dejar nuestra marca en el mundo. Él fue quien revisó la hipoteca de esta misma casa. Él fue quien sostuvo mi mano, literalmente, en la sala de espera del hospital la noche que nació Carlos. Él y su esposa habían sido nuestros amigos más cercanos. Esperanza lo adoraba. Fernández ve el mundo en blanco y negro, solía decir con cariño. Es un consuelo saber dónde están las líneas. Después de que Esperanza falleció, Fernández fue quien me ayudó a establecer el fideicomiso inicial, el diseñado para proveer para Carlos mientras protegía mis activos. Había sido cauteloso incluso entonces. «Es mucha libertad, Roberto», había advertido, señalando con una pluma una cláusula sobre acceso administrativo. «¿Estás seguro?». Había desestimado sus preocupaciones. «Es mi hijo, Fernández. Hará lo correcto». Qué huecas sonaban esas palabras ahora. Fernández había visto el potencial de un problema en la letra pequeña de un documento legal. Yo solo había visto el rostro de mi pequeño niño. Respirando profundamente, presioné el botón de llamada. Sabía lo que tenía que hacer. Esta no podía ser una conversación llena de emoción. Tenía que ser un conjunto de instrucciones, limpias, precisas, irrevocables. El teléfono sonó 2 veces, y luego su voz llegó por la línea, familiar y firme como una roca. «Roberto», dijo. Había calidez en su voz, la comodidad fácil de una vieja amistad. «Qué bueno escucharte». «Todo bien». Miré a través de la habitación oscurecida hacia el retrato en la repisa. Mantuve mi voz perfectamente nivelada, despojándola de la agitación del día, dejando solo el acero frío y duro de mi decisión. «Fernández, necesito verte». La calidez en su voz instantáneamente retrocedió, reemplazada por una atención enfocada. Conocía mi tono. Sabía que esta no era una llamada social. «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? ¿Mañana por la mañana?» Continué, mis palabras medidas. «Tenemos mucho que hacer. Quiero revisar todo. El fideicomiso que Esperanza y yo establecimos, el poder notarial que firmé el año pasado, y especialmente, quiero discutir el título y la propiedad del departamento en Polanco». Hubo una breve pausa en el otro extremo de la línea. No fue una pausa de confusión, sino de comprensión. Fernández estaba conectando los puntos. No preguntó qué pasó. No necesitaba la historia. La historia estaba escrita en las palabras que había elegido. Revisar significaba revocar. Discutir significaba reclamar. Sabía que para que yo hiciera esta llamada, se había cruzado una línea que nunca podría descruizarse. «Despejaré mi agenda», dijo finalmente. Su voz ahora todo negocios. La voz del hombre que Esperanza había llamado un consuelo. «Mi primera reunión es a las 9:00, pero la moveré. Ven a mi oficina a las 8:00 AM, lo haremos». «Gracias, Fernández», dije.
No me agradezcas, Roberto, respondió, y pude escuchar la determinación sombría en su voz. Solo prepárate. Nos despedimos y terminé la llamada. Puse el teléfono de vuelta en la mesa boca abajo. El primer paso estaba dado. El primer movimiento se había hecho en un juego que nunca quise jugar. No sentí satisfacción, ninguna emoción de venganza inminente, solo el peso sombrío y pesado de la necesidad. Había pasado toda una vida construyendo cosas para mi hijo. Ahora pasaría la siguiente fase de mi vida recuperándolo todo, no para castigarlo, sino para proteger los cimientos de todo lo que mi esposa y yo habíamos defendido. El sol se había puesto completamente. La casa estaba oscura, pero por primera vez en todo el día, podía ver el camino hacia adelante claramente. Si estás encontrando esta historia significativa, por favor presiona el botón de me gusta y considera suscribirte a los consejos del abuelo. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios abajo. La oficina del licenciado Fernández estaba en el piso 35 de un edificio que daba vista a toda la ciudad. Desde su ventana, podías ver la columna vertebral arquitectónica de la metrópolis, un paisaje de vidrio, acero y concreto que había pasado mi carrera ayudando a formar. Pero su oficina en sí misma parecía pertenecer a otro tiempo. Las paredes estaban revestidas con estantes de madera oscura, repletos de gruesos libros de leyes encuadernados en cuero que olían a historia y precedente. Su escritorio era una vasta extensión de caoba, ordenada e imponente. Era una habitación construida para hechos, un lugar donde la sentimentalidad venía a traducirse en el lenguaje frío y duro de la ley. Fernández estaba sentado detrás del escritorio, sus manos entrelazadas frente a él, su rostro una máscara de neutralidad controlada. Pero lo conocía demasiado bien. Podía ver la tormenta reuniéndose en sus ojos. Le había contado todo. Comencé con el silencio tenso en el coche y terminé con el sonido de mis propios pasos en el solitario acotamiento de grava del camino. Relaté la historia con la precisión distante de un hombre leyendo un informe de topografía. Enumeré los hechos, las palabras dichas, las acciones tomadas. No hablé de mi propio dolor o miedo. No tenía que hacerlo. Fernández lo sintió por mí. Cuando terminé estuvo en silencio por un largo momento. No ofreció condolencias ni expresó sorpresa. Simplemente levantó una pesada pluma estilográfica antigua de su escritorio y la hizo rodar entre su pulgar y dedo índice. Pude ver el músculo de su mandíbula apretándose y aflojándose. Era el único signo externo de la furia que estaba construyéndose dentro de él. Esta no era solo la historia de un cliente para él. Era una ofensa contra un amigo, una ofensa contra la memoria de una mujer que había respetado, y una ofensa contra la decencia básica que valoraba por encima de todo lo demás. Finalmente habló, su voz baja y tensa. Te dejó para morir hasta donde él sabía, por dinero, por su propia impaciencia. Sacudió la cabeza no en incredulidad, sino en disgusto. Está bien, Roberto. La emoción está fuera de la mesa ahora. Este es un asunto de estructura. Veamos los planos. Con una nueva energía se volvió hacia una gruesa carpeta de archivos en su escritorio que tenía mi nombre. La abrió, y el amigo tranquilo y reflexivo desapareció, reemplazado por el abogado agudo y metódico en quien Esperanza siempre había confiado. Extendió una serie de documentos sobre la superficie pulida del escritorio, como un cirujano desplegando sus instrumentos. Estaba la escritura del departamento, los artículos de mi fideicomiso de inversión principal y el acuerdo de poder notarial que tan tontamente había firmado. Aquí están las buenas noticias, dijo Fernández, su dedo golpeando la escritura. Y son muy buenas noticias. Tú eres el único propietario sin gravamen de ese departamento. Tu nombre está en la escritura. Punto. Luego deslizó el documento de poder notarial junto a ella. Esto, dijo con desprecio, es bajo lo que Carlos y Daniela han estado operando. Lo han estado tratando como un cheque en blanco, como si les diera propiedad, pero no lo hace. Les da acceso administrativo contingente a actuar en tu mejor interés. Es una correa, Roberto, no un título. Y al abandonarte, al conspirar para liquidar tus activos contra tu voluntad, ha violado su deber fiduciario tan profundamente que efectivamente nos ha entregado el cuchillo para cortar esa correa para siempre. Un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando comenzó a levantarse.
Había temido haber firmado más de lo que entendía, que mi confianza me había dejado impotente. «Podemos recuperarlo todo», dijo Fernández, sus ojos ahora brillando con un fuego frío. «Cada peso, cada metro cuadrado. Y podemos hacerlo silenciosamente, rápidamente y legalmente. Es hora de recordarle a tu hijo que unos cimientos no son solo algo sobre lo que construyes. Es algo que puede ser quitado». Se inclinó hacia adelante, su enfoque absoluto. El plan ya estaba completamente formado en su mente. «Aquí está lo que vamos a hacer con efecto inmediato. Primero redactamos una revocación del poder notarial. Tendré un mensajero que lo entregue en la oficina de su esposa al mediodía. Desde ese momento, su autoridad sobre tus asuntos financieros deja de existir. Será bloqueado de cada cuenta a la que tiene acceso». Tomó un bloc legal fresco y comenzó a escribir, su pluma raspando contra el papel. «Segundo, el departamento. No solo lo estamos recuperando, lo estamos protegiendo para siempre. Crearemos un nuevo fideicomiso irrevocable. Esta es una fortaleza legal. Una vez que la propiedad esté en el fideicomiso, no puede ser tocada por él, por Daniela, o por cualquier acreedor que puedan tener ahora o en el futuro. Estará completamente seguro». Hizo una pausa y me miró. «Sugiero que lo nombremos el Fideicomiso Memorial Esperanza Sánchez». Simplemente asentí, incapaz de hablar por un momento. Había entendido sin que yo dijera una palabra. Esto no se trataba de venganza. Esto se trataba de restaurar un legado. Tercero, continuó su voz implacable, el dinero. Cualquier tarjeta de crédito secundaria o cuenta bancaria a la que le hayas dado acceso, las congelamos. Llamamos a los bancos esta mañana y cambiamos todos los protocolos de seguridad. El río de efectivo que ha estado financiando su estilo de vida se convertirá en arena del desierto. Descubrirá esto no de una carta, sino de la vergüenza silenciosa de una transacción rechazada. Dejó la pluma y me miró, su mirada firme. Y finalmente, hacemos esto de la manera correcta. No hay llamadas telefónicas enojadas, no hay confrontaciones dramáticas de tu parte. Mi firma enviará una carta formal registrada a él y a su esposa, describiendo cada acción que hemos tomado y los fundamentos legales para hacerlo. Les informará que cualquier intento adicional de acceder a tus activos será recibido con acción legal inmediata. Será fría, profesional y absoluta. Empujó un documento hacia mí. Era el formulario de revocación. «Aquí es donde comienza, Roberto», dijo. «Con tu firma». Tomé la pesada pluma estilográfica que me ofreció. Se sentía sólida y real en mi mano. Durante años, mi firma había sido un acto de generosidad, un acto de confianza. Ahora era un acto de preservación. Miré la línea en la parte inferior de la página. Era solo un espacio esperando un nombre. Mi nombre. Destapé la pluma y con mano firme llevé la punta al papel. El rasguño de la pluma sobre el pergamino fue el único sonido en la habitación. Era el sonido de una puerta siendo cerrada con llave. Era el sonido de unos cimientos siendo reclamados. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Regresé a casa de la oficina de Fernández justo antes del mediodía. El sol de la mañana llenaba la casa con una luz brillante e intransigente que no dejaba espacio para sombras. Después de la reunión, el mundo se sentía diferente, como si un filtro hubiera sido removido de mis ojos. El camino hacia adelante ya no era una idea vaga. Era una serie de pasos claros y ejecutables. El primer paso no estaba en un documento legal, sino aquí mismo en la puerta de mi propia casa. No me senté, no me quité el abrigo. Me quedé de pie en la entrada. Saqué mi teléfono y busqué un cerrajero local. La llamada fue breve y al punto. «Necesito que reemplacen cada cerradura exterior de mi casa», dije al hombre que contestó. «Hoy, si es posible». Menos de una hora después, un joven en una camisa de trabajo azul llegó. Era callado y profesional, con una caja de herramientas que parecía contener cada posible solución a un problema de acceso. No preguntó por qué necesitaba las cerraduras cambiadas. Simplemente se puso a trabajar. Le hice una taza de café y luego me senté en mi sillón, no para relajarme, sino para ser testigo. El primer sonido fue el raspado metálico del destornillador contra el viejo conjunto de cerradura de latón en la puerta principal. Era un sonido de deconstrucción cuidadosa,
de una conexión siendo metódicamente deshecha. Durante años, Carlos había tenido una llave de esa cerradura. Podía entrar y salir como le placía, un privilegio que hacía tiempo había comenzado a tratar como un derecho. Con cada vuelta del destornillador, sentí que ese derecho no ganado estaba siendo rescindido. Luego vino el gemido agudo, casi quirúrgico, del taladro eléctrico mientras el cerrajero limpiaba el agujero del orificio en la pesada puerta de roble. Era un sonido invasivo, el ruido de la alteración. Era el sonido de algo siendo cambiado de una manera que no podía revertirse fácilmente. Era el dolor necesario de reforzar una defensa, de tallar una debilidad para hacer la estructura más fuerte. Escuché mientras desenvolvía el nuevo hardware. El crujido nítido del empaque de plástico era el sonido de algo nuevo, algo no tocado por el pasado. La nueva cerradura era pesada y brillaba con la promesa de seguridad. La ajustó en su lugar, sus movimientos económicos y precisos. Luego vino el sonido que había estado esperando. Deslizó el nuevo cerrojo de seguridad en su carcasa por primera vez. No fue un clic. Fue un golpe sólido y autoritario. Era el sonido de una pesada barra de acero asentándose en un marco reforzado. Era el sonido de un límite siendo declarado. El sonido de una puerta cerrándose. Me entregó un pequeño anillo con 3 llaves recién cortadas. Se sentían afiladas y sustanciales en mi palma. Eran llaves para mi propia vida. Y por primera vez, yo era el único guardián. Después de que se fue, cerré la puerta principal. El pestillo se cerró con un clic agudo y limpio que era más profundo y más final que el antiguo. Me quedé allí por un momento, solo escuchando el silencio renovado de mi hogar. Era la misma casa, la misma habitación, pero ya no era un lugar de confianza vulnerable. Era una fortaleza, y finalmente estaba al mando. La pesada pluma estilográfica se sentía como una reliquia de otra era en mi mano. Era la pluma de Fernández, la que reservaba para momentos que importaban. Frente a mí, apilado en una pila ordenada y formidable, estaba el papeleo que remodelaría fundamentalmente mi vida. Una asistente legal lo había traído, su expresión neutral, mientras presentaba el futuro en una serie de líneas de firma. Este era la arquitectura de mi decisión, y Fernández me estaba guiando a través de los planos una última vez. Deslizó el documento principal a la parte superior de la pila. Era grueso, encuadernado en una cubierta azul simple. El título en el frente estaba impreso en una fuente limpia y conservadora. Fideicomiso Memorial Esperanza Sánchez. Ver su nombre allí tan formalmente se sintió extraño y profundamente correcto. Era como si ella estuviera en la habitación con nosotros, un testigo silencioso y aprobador. «Esta es la fortaleza, Roberto», dijo Fernández, su voz tranquila pero firme. Golpeó la cubierta. «Una vez que tu firma esté en este documento y lo archivemos con el registro civil esta tarde, la transferencia del departamento y tus otras propiedades principales al fideicomiso es legalmente vinculante y, lo más importante, irrevocable». Abrió el documento a una página específica ya marcada con una pequeña pestaña amarilla. Sección 3. Beneficiarios. Deslizó la página a través del escritorio para que pudiera leerla. Mis ojos escanearon el denso texto legal, pero mi mente se enfocó en el nombre listado allí. No era Carlos Sánchez. Era la Fundación Nuevos Caminos, una organización local en la que Esperanza había sido voluntaria durante más de una década. Esperanza vertió su corazón en ese lugar, dijo Fernández como leyendo mis pensamientos. Recuerdo que venía a casa de sus recaudaciones de fondos, no cansada, sino energizada. Solía decir que la verdadera riqueza no se trataba de tener suficiente para comprar cualquier cosa que quisieras, sino de tener suficiente para darle a alguien más una oportunidad de empezar de nuevo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus memorias se asentara en la habitación. «Se siente correcto que la propiedad comprada con el dinero que ustedes dos construyeron juntos deba usarse para honrar su legado, para darle a otras personas un lugar seguro donde aterrizar». Miré las palabras en la página. Fundación Nuevos Caminos. Un lugar seguro. Eso es lo que mi propia casa se había vuelto para mí de nuevo. Y eso es lo que el departamento, un monumento al derecho de Carlos, ahora se convertiría para otros.
La simetría era justa. Fernández giró otra página. Sección 5. Fideicomisario y administración. Señaló una línea. Tú, Roberto Sánchez, estás nombrado como el único fideicomisario vitalicio. Eso significa que tienes control total sobre los activos del fideicomiso. También te otorga derechos de tenencia vitalicia. Puedes vivir en tu casa o el departamento, o cualquier otra propiedad en el fideicomiso, por el resto de tu vida sin renta. Tu seguridad es la base de toda esta estructura. Estás regalando tu patrimonio, no tu hogar. Luego giró a la página relevante final. Y aquí, dijo, su voz desprovista de cualquier triunfo, declarándolo como un simple hecho duro. Esta es la cláusula de exclusión. Nombra explícitamente a Carlos Sánchez y su esposa Daniela Sánchez, y establece que no deben recibir ningún beneficio financiero de este fideicomiso, ni ahora ni después de tu fallecimiento. Es hermética, Roberto. Está diseñada para resistir cualquier desafío que puedan lanzarle. No recibirán nada. Nada, la palabra era tan absoluta. Pensé en Carlos cuando era un niño pequeño, cómo extendía sus manos por una galleta, sus ojos amplios. Había pasado toda mi vida llenando sus manos, y ahora, por sus propias acciones, estarían vacías. Sentí una punzada de tristeza no por el dinero, sino por el hijo que había perdido en algún lugar del camino. Miré a Fernández, y él asintió, un reconocimiento silencioso de la gravedad del momento. Tomé la pluma. Su cuerpo de metal estaba frío contra mi piel. Pensé en todas las otras cosas que había firmado para Carlos. Boletas de calificaciones, formularios de permiso, cheques para matrícula, cheques para el enganche de un auto, el poder notarial. Todos ellos actos de fe firmados con el amor de un padre. Esta firma era diferente. Esto no era un acto de fe, sino un acto de claridad. No era un regalo, sino un ajuste de cuentas. Era la última firma que escribiría para mi hijo. Puse la punta en el papel. La tinta fluyó oscura y permanente. Escribí mi nombre, Roberto Sánchez. Las letras eran firmes. Cuando terminé, coloqué un punto deliberado y único al final. Un punto final. Empujé el documento de vuelta a través del escritorio. Un notario, que había estado esperando silenciosamente en la esquina, se adelantó y puso su sello. El sonido del grabador presionando en el papel fue un golpe final satisfactorio. Estaba hecho. La fortaleza estaba construida. El legado estaba asegurado. Y la tinta ya estaba comenzando a secarse. Si estás encontrando esta historia impactante, por favor tómate un momento para suscribirte a los consejos del abuelo y déjame saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios abajo, mientras el sonido de las nuevas cerraduras se asentaba en la quietud de mi hogar. Un tipo diferente de sonido estaba resonando en el mundo de mi hijo. Era el silencioso y humillante pitido de una transacción rechazada. No estaba allí para verlo, por supuesto, pero había financiado ese estilo de vida durante tanto tiempo que podía imaginar la escena como si estuviera parado justo al lado de él. Habría estado en una de esas boutiques del centro donde las etiquetas de precio se mantienen discretamente ocultas y el aire huele a cuero caro y perfume francés. Probablemente estaba sosteniendo un reloj, una creación ridícula de platino y zafiro que costaba más que la primera casa que Esperanza y yo compramos. Para él, no era una compra, era una adquisición, otro accesorio para la vida perfecta que transmitía en línea. Habría entregado su tarjeta de crédito a la asociada de ventas con la confianza fácil de alguien que nunca ha tenido que considerar los números en una cuenta. La asociada, una joven con una sonrisa educada y practicada, habría pasado la tarjeta, un pequeño pitido discreto. Un ligero ceño fruncido. «Lo siento, señor», diría, su voz un murmullo cortés. «Parece que ha sido rechazada». La primera reacción de Carlos no sería vergüenza, sería indignación. «Eso es imposible», espetaría, un borde afilado en su voz. «Esa es la cuenta principal de mi padre. Pásela de nuevo». La asociada lo intentaría de nuevo. El mismo pitido silencioso. La misma sonrisa de disculpa, ahora un poco más tensa. El rostro de Carlos se sonrojaría. Podía imaginarlo arrebatando la tarjeta de vuelta, sus uñas perfectamente cuidadas, haciendo clic contra el plástico. Rebuscaría en su billetera cara y produciría una tarjeta diferente, una de respaldo.
Bien, diría, tratando de mantener la compostura. Use esta. Otro paso, otro pitido. Esta vez el silencio que seguiría sería más pesado. La asociada se vería incómoda. La molestia de Carlos se agriaría en un pánico caliente y punzante. Esto era un asalto directo a su identidad, un ataque a la base misma de la ilusión en la que vivía. Se alejaría del mostrador, buscando su teléfono a tientas, sus manos, usualmente tan firmes para sus fotos cuidadosamente escenificadas, estarían temblando ligeramente. Llamaría a Daniela, su voz un susurro furioso y pánico. ¿Qué está pasando? La tarjeta negra fue rechazada, y la American Express Platinum ambas. Debe ser un error del sistema. Habría una pausa mientras escuchaba sus excusas en el otro extremo. Un error del sistema para dos bancos diferentes al mismo tiempo. Eso no tiene sentido. Solo arréglalo, Daniela. Estoy parado aquí tratando de comprar un reloj y me siento como un tonto. Colgaría, su frustración momentáneamente aliviada por sus garantías. Era solo un problema técnico, un problema temporal. Entonces su teléfono zumbaría en su mano con un mensaje de texto entrante. Era de un número que no había llamado. El mío. Abriría esperando una súplica, una diatriba enojada, una demanda de ser recogido. Pero el mensaje en la pantalla tenía solo 4 palabras. Estoy en casa seguro. Roberto. Eso era todo. Sin emoción, sin explicación, solo una simple declaración de hecho. Se quedaría mirando las palabras y la sangre se drenaría de su rostro. La asociada de ventas, el reloj, la humillación pública, todo se desvanecería. La idea de un error aleatorio del sistema se evaporaría, reemplazada por una certeza fría y aterradora. Esto no era un problema técnico, esto era una consecuencia. Mi silencio era más fuerte que cualquier argumento que pudiera haber imaginado, y en el lujo estéril y silencioso de esa tienda, mi hijo sentiría el primer temblor de los cimientos de su mundo, comenzando a agrietarse. Si estás encontrando valor en esta historia, por favor presiona ese botón de suscribirse a los consejos del abuelo y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Los documentos estaban firmados, notarizados y archivados con el registro civil antes de la hora del almuerzo. Las nuevas cerraduras en mi casa se sentían sólidas y finales. La primera fase del plan estaba completa. El tablero estaba preparado. El siguiente movimiento no era mío, sino de Carlos. Y tal como Fernández había predicho, caminó directamente hacia la trampa que su propia arrogancia había tendido. Me imagino que regresó al departamento tarde esa tarde. Habría estado exhausto por un día de frustración, las tarjetas de crédito rechazadas y mi mensaje de texto corto y frío repitiéndose en su mente. Probablemente estaba ansioso por una pelea, armado con indignación justiciera y listo para confrontar al padre que se había atrevido a incomodarlo. Probablemente pensó que me encontraría adentro, esperando, y que algunas acusaciones bien dirigidas y llenas de lágrimas serían suficientes para hacerme retroceder, para restaurar su acceso, para disculparme. Se acercó a la pesada puerta pulida de su hogar, un lugar que consideraba tanto parte de él como su propio nombre, y se preparó para afirmar su propiedad. La llave se deslizó en la cerradura con su suavidad habitual. Habría girado su muñeca con el derecho casual de alguien que nunca ha tenido una puerta que le niegue la entrada. Pero esta vez, el mecanismo no cedió. La llave se detuvo, golpeando una obstrucción sólida e inamovible. Su primera reacción habría sido simple confusión. Sacaría la llave, la examinaría como si fuera el componente defectuoso y la deslizaría de nuevo. No giraría. La cerradura ya no era suya para comandar. La confusión se agriaría entonces en molestia. Presionaría el timbre no solo una vez, sino en una serie de ráfagas cortas e impacientes, el timbre resonando débilmente desde dentro del apartamento silencioso. «Papá», llamaría, su voz afilada. «Sé que estás ahí. Esto no es gracioso. Abre la puerta». Solo el silencio respondería, un silencio profundo e indiferente que parecía burlarse de él. La molestia ahora comenzaría a escalar en ira real. Abandonaría el timbre y usaría su puño, golpeando al principio, luego golpeando la madera sólida. El sonido sería fuerte y feo en el pasillo silencioso y alfombrado del edificio de lujo, su compostura perfecta,
la que curaba tan cuidadosamente para su audiencia en línea, se estaría agrietando. Su cabello podría caerle en la cara, sus mejillas sonrojadas con una mezcla de rabia y un nuevo sentimiento desconocido, la impotencia. «Papá, abre esta puerta ahora mismo», gritaría, los últimos vestigios de control deslizándose. Era un rey golpeando las puertas de un castillo que ya no reconocía su autoridad. La puerta, por supuesto, no cedería. Ya no era solo una puerta, era una declaración. Finalmente, exhausto y sin aliento, se detendría. Apoyando su frente contra la madera fresca, trataría de recuperar el aliento, su mente acelerada, y ahí es cuando lo vería. No habría sido obvio al principio. Era una sola hoja de papel doblada cuidadosamente en tercios y pegada a la puerta a la altura de los ojos con un pequeño y preciso pedazo de cinta. No era una nota casual, era oficial. La vista de ella enviaría una nueva descarga a través de él, un pinchazo frío de verdadero terror que cortaría su ira caliente. Con una mano temblorosa, jalaría el papel de la puerta. Era un documento formal impreso en papel pesado con marca de agua. El membrete en la parte superior decía: «De los bufetes jurídicos del licenciado Fernández». Su respiración se detendría en su garganta. Desdoblaría el papel. Sus ojos lucharían por darle sentido al denso lenguaje legal. Palabras y frases saltarían hacia él. Aviso de transferencia de título, revocación de todos los derechos de uso y ocupación permisivos, efectivo inmediatamente. Pero estos eran solo los términos técnicos para un simple hecho brutal. Luego sus ojos caerían sobre la cláusula central, el corazón del documento, la explicación para la cerradura silenciosa y la puerta inflexible. Era el nuevo propietario legal de la propiedad, la entidad a la que había sido tan completa y absolutamente reemplazado. El nombre estaba impreso en una fuente clara, audaz e ineludible: Fideicomiso Memorial Esperanza Sánchez. Leería el nombre una vez, luego 2 veces. El papel temblaría en sus manos. Esto no era un castigo, esto era un borrado. No solo lo habían bloqueado de una propiedad, había sido borrado de un legado. En su lugar, en el centro mismo de la vida que había reclamado para sí, estaba la memoria de la madre que no había logrado honrar. De pie allí en el pasillo silencioso, bajo la iluminación fría empotrada, con una llave inútil en una mano y una verdad legal inquebrantable en la otra, mi hijo finalmente entendería. Este no era un juego. Esto no era una negociación. Esto era un muro, y él estaba del lado de afuera. El aviso legal no era una solicitud de conversación, era la conversación. Era el principio, el medio y el final de la única discusión que estaba dispuesto a tener. Sabía lo que vendría después. El shock daría paso a la rabia, y la rabia se agriaría en un intento frenético y desesperado de recuperar el control. Estaba sentado en mi sillón de cuero, un libro abierto en mi regazo, cuando el primer temblor de su pánico alcanzó mi tranquila sala de estar. Mi teléfono estaba en la pequeña mesa de madera a mi lado, colocado boca abajo. Había apagado el timbre. No quería escuchar su voz, ni siquiera el timbre sintetizado asignado a ella. La primera llamada se anunció como un zumbido agudo y enojado contra la madera. La vibración fue una intrusión discordante en la paz de la tarde. No me moví, ni siquiera lo miré. Solo sabía. La pantalla oculta de mi vista estaría iluminada con su nombre. Un momento de silencio siguió cuando la llamada fue al correo de voz. Luego, casi inmediatamente, el zumbido comenzó de nuevo. Una y otra vez. Era un latido irregular y frenético. El pulso frenético de un mundo arrojado al caos. A través de los espacios en el zumbido, mi propia casa permanecía serena. El reloj de péndulo en el pasillo marcó la hora, sus tonos profundos y resonantes. Una medida de un tipo diferente de tiempo, un tiempo más lento y más deliberado. Tomé un sorbo de mi té. El calor de la taza de cerámica era una presencia reconfortante y sólida en mis manos. Afuera, una lluvia ligera comenzó a caer, golpeando suavemente contra los cristales de las ventanas. El teléfono, sin embargo, estaba en medio de un huracán. El zumbido se detuvo y fue reemplazado por una serie de vibraciones rápidas y sucesivas que señalaban mensajes de texto entrantes, uno tras otro tras otro. Luego las llamadas se reanudaron.
La quinta llamada se convirtió en la 10ª. Observé el teléfono mientras se estremecía en la mesa. Un pequeño objeto negro, poseído por la histeria de mi hijo. La luz de su pantalla sangraba desde abajo, proyectando un resplandor pulsante y urgente en la madera pulida. Esta era la parte del proceso que había temido. Sin embargo, me sentía extrañamente distanciado de ella. Era como ver una tormenta furiosa desde detrás de un grueso muro protector. Su pánico, su ira, su incredulidad, nada de eso podía tocarme aquí. Había tomado mi decisión en el silencio frío y clarificador del campo. Lo había formalizado en el aire tranquilo y solemne de la oficina de Fernández. Me negaba a dejar que me arrastrara de vuelta al ruido. No quedaban palabras por decir. Mis acciones eran mi declaración final. El conteo en mi cabeza continuó. La 20ª llamada se convirtió en la 30ª. El zumbido era implacable ahora. Una súplica constante y desesperada por la atención que siempre había dado por sentada. Por un momento, sentí un parpadeo del viejo instinto paternal, el impulso de responder, de calmar, de arreglar, pero lo empujé lejos. Arreglar esto ya no era mi trabajo. Esta era una consecuencia que tenía que navegar solo. Finalmente, después de un largo bombardeo, el teléfono cayó en silencio. La quietud que siguió se sintió profunda. Pensé que tal vez la tormenta había pasado. Leí una página completa de mi libro, luego zumbó una última vez, una vibración larga y prolongada que parecía llevar todo el peso de su desesperación. Y luego nada. El silencio se mantuvo. Después de un minuto extendí la mano y recogí el teléfono. No miré los textos o los correos de voz. Solo eché un vistazo a la pantalla de bloqueo. Allí, en números pequeños y ordenados debajo de su nombre, estaba el recuento final de su intento frenético de atravesar mi muro. 63 llamadas perdidas. Apagué el teléfono completamente y lo coloqué de vuelta en la mesa. La lluvia continuó golpeando contra el vidrio, lavando el mundo limpio. Si has sido movido por esta historia, por favor suscríbete a los consejos del abuelo y comparte desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Una semana de silencio había pasado, una semana de llamadas sin respuesta y textos sin leer. Era un silencio que finalmente se había vuelto tan fuerte, tan pesado, que Carlos y Daniela ya no podían ignorarlo. No tenían más opción que responder al correo electrónico formal y no negociable de la oficina del licenciado Fernández. Un correo electrónico que no invitaba, sino que los convocaba a una reunión. Estaba en la sala de conferencias con Fernández con 15 minutos de anticipación. Era un espacio diseñado para estar desprovisto de personalidad. Una larga mesa de vidrio reflejaba el cielo gris nublado. Las sillas eran de cuero negro y cromo. El aire era fresco y quieto. Era una habitación para contratos y conclusiones, no para familia. Sentí una extraña sensación de calma. No estaba aquí como un padre, sino como el presidente de mi propia vida, presente para presenciar la ratificación de una decisión que ya había sido tomada. Carlos y Daniela llegaron precisamente a tiempo. Entraron intentando proyectar un aura de autoridad ofendida. Carlos tenía su mandíbula puesta, una imitación barata de un hombre poderoso, listo para la batalla. El rostro de Daniela era una máscara cuidadosamente construida de inocencia herida, pero podía ver el miedo en sus ojos, la incertidumbre frenética que mi silencio había inculcado en ellos. Se sentaron frente a nosotros, la vasta extensión vacía de la mesa de vidrio como un abismo entre dos mundos. Antes de que Carlos pudiera lanzar su salva de apertura, Fernández colocó sus manos planas sobre la mesa. Su presencia era calmada, absoluta y en completo control. «Gracias por venir», dijo, su voz neutral. «Esta reunión no es una negociación, es una notificación. Estoy aquí para informarles de una serie de acciones legales que han sido tomadas por mi cliente, el señor Roberto Sánchez. Procederemos de manera ordenada». Deslizó un solo documento a través de la mesa. Primero, esto es una revocación de poder notarial legalmente ejecutada. A partir de las 11 a.m. de ayer, su autoridad para actuar en nombre del señor Sánchez, en cualquier capacidad financiera, ha sido terminada. Carlos arrebató el papel, sus ojos escaneándolo con una supuesta experiencia legal. Daniela solo me miraba fijamente, como esperando que guiñara un ojo y le dijera que todo era una broma. Fernández continuó.
su voz constante como un metrónomo. Deslizó un documento mucho más grueso a través del vidrio. Segundo, esta es la escritura archivada y registrada, de transferencia para la propiedad ubicada en Avenida Horacio 1400, Departamento Penthouse B, Polanco. La propiedad ha sido transferida a un nuevo fideicomiso irrevocable. La cabeza de Carlos se levantó de golpe. «No puedes hacer eso», se burló. «Tenemos un interés adquirido en esa propiedad. La hemos estado administrando». Fernández ni siquiera parpadeó. Extendió la mano hacia un archivo separado y lo abrió a una página marcada, girándola para que Carlos la viera. Era el acuerdo original de poder notarial. Si dirige su atención al artículo 4, subsección C del documento, que usted mismo aconsejó al señor Sánchez firmar, notará que todos los poderes otorgados están contingentes a actuar en el mejor interés del otorgante. Creo que encontrará que abandonar a un hombre de 73 años en un camino rural remoto sin acceso a comida, agua o comunicación sería considerado por cualquier tribunal en este país como una violación profunda de ese deber fiduciario. No tienen interés adquirido, solo tienen un registro de negligencia grave. El rostro de Carlos se puso pálido. Había estado tan orgulloso de su inteligente documento legal, y Fernández acababa de convertirlo en un arma en su contra. Y sobre el tema de su administración, dijo Fernández, su voz tomando un tono más frío, deslizó un delgado informe encuadernado en espiral a través de la mesa. Aterrizó frente a Daniela. Este es un resumen de gastos de las cuentas secundarias del señor Sánchez a las que usted era signataria durante los últimos 18 meses. Se reclinó. Incluye, entre otras cosas, 18,000 pesos para una semana en un resort del Caribe, 9,500 para una bolsa de diseñador para la señora Sánchez, $22,000 para una membresía de club de golf y un pago mensual recurrente de $7,000, listado solo como consultoría de estilo de vida. Mi cliente desconocía que había contratado un consultor de estilo de vida. El color se drenó del rostro de Daniela. Los números en la página eran una acusación cruda e innegable de su avaricia. Los argumentos legales se perdían en ella. Pero esto lo entendía. Todos los documentos legales, todas las cifras financieras eran solo accesorios. El acto final siempre iba a ser personal. Daniela se volvió hacia mí con sus ojos llenos de lágrimas, su voz quebrándose con un dolor practicado. «Roberto», susurró, su voz temblando. «¿Cómo pudiste hacer esto? Después de todo, ¿cómo pudiste hacernos esto? Carlos es tu hijo». Había estado en silencio durante toda la reunión, un espectador en la reestructuración de mi propia vida. Ahora por primera vez encontré su mirada. Sus lágrimas no me conmovieron. Eran solo otra moneda que estaba acostumbrada a gastar. No levanté mi voz. No enumeré sus traiciones. Simplemente extendí la mano hacia el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué una pequeña fotografía vieja, sus esquinas suavizadas con el tiempo. La deslicé a través de la mesa de vidrio. Se deslizó sobre la superficie pulida y se detuvo directamente frente a Carlos. Era una foto de su madre. Esperanza estaba parada al lado de un camino rural, entrecerrando los ojos felizmente hacia el sol otoñal, con las colinas onduladas de Oaxaca, extendiéndose detrás de ella. Era exactamente el mismo tramo de camino donde Carlos me había dejado. Carlos miró fijamente la fotografía. Su indignación fabricada se detuvo. El color se drenó de su rostro, dejando una palidez enfermiza y cerosa. La imagen en la mesa era un fantasma, un testigo de un crimen que pensó que había sido cometido en secreto. Me incliné hacia adelante solo ligeramente. Mi voz, cuando finalmente hablé, no estaba enojada, no estaba triste. Era una simple declaración de hecho, tan fría y clara como el vidrio entre nosotros. Tu madre, dije, nunca habría hecho esto. Dejé que las palabras colgaran en la habitación silenciosa. Carlos no podía apartar la mirada de la foto, no podía mirarme. Y su legado, agregué, mi voz bajando a casi un susurro, no será explotado. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Fernández se levantó conmigo. La reunión había terminado. No había nada más que decir. La verdad estaba allí en la mesa, capturada en una fotografía descolorida, más poderosa que cualquier documento legal y más final que cualquier puerta cerrada.
No olvides presionar ese botón de suscribirse y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo. Los consejos del abuelo. Después de la reunión en la oficina de Fernández, no hubo más confrontaciones. No hubo llamadas telefónicas enojadas ni mensajes de texto desesperados. Solo había un silencio profundo y creciente. No busqué noticias de Carlos y Daniela. No necesitaba hacerlo. Una vida construida sobre cimientos de arena no necesita un equipo de demolición. Simplemente colapsa bajo su propio peso. La historia de su nueva realidad me llegó en fragmentos, pequeñas piezas de una vida siendo desarmada. Escuché de un primo lejano que tuvieron que dejar el apartamento corporativo temporal que habían alquilado. Me los imaginé no en un desalojo dramático, sino en la humillación silenciosa de cargar cajas de cartón en la parte trasera de una camioneta de mudanza, rentada. La ropa de diseñador y la electrónica cara se verían discordantes y fuera de lugar, contra el telón de fondo de un complejo de apartamentos suburbano monótono con pintura descascarada y balcones anónimos. Me los imaginé discutiendo su asociación, una vez unida en la búsqueda fácil de mi riqueza, ahora fracturada por la dura realidad de un presupuesto compartido. Unas semanas después, Fernández mencionó que la compañía de arrendamiento de su sedán de lujo había estado en contacto. No podían localizar el vehículo. Eventualmente, fue recuperado no del garaje prístino de un penthouse del centro, sino de un espacio de estacionamiento en la calle, en un vecindario que nunca habrían visitado antes. La imagen de ese monumento reluciente a su estatus, siendo izado en una grúa de remolque, era un símbolo crudo. El vehículo, como su estilo de vida, había sido un alquiler, y el pago estaba largamente vencido. Por una curiosidad tranquila y persistente, una tarde, miré la página de redes sociales de Carlos. Era un pueblo fantasma digital. La última publicación de hace un mes lo mostraba riendo en el yate de un amigo, un vaso de whisky en su mano. El pie de foto decía, viviendo el sueño. Después de eso, nada. Las actualizaciones diarias sobre comidas caras, viajes exóticos y compras de lujo habían cesado. Su mundo curado, una vez un flujo vibrante de perfección fabricada, era ahora un estanque estancado. Los miles de seguidores que habían admirado su vida habían caído en silencio, pasando al siguiente objeto brillante. Su influencia, su identidad misma, había sido construida sobre mi dinero. Cuando el dinero desapareció, él también desapareció. No sentí alegría en estas imágenes, solo una profunda y permanente tristeza. No solo estaban enfrentando dificultades financieras, estaban enfrentando la realidad por primera vez. Estaban aprendiendo de la manera más dura posible que una vida no es lo que puedes comprar, sino lo que puedes construir. La red de seguridad que había proporcionado durante 40 años se había ido. Estaban en caída libre, y el suelo que se apresuraba a encontrarlos era un mundo de consecuencias. Un mundo donde tienes que ganarte tu propio sustento y vivir con las decisiones que tomas. Finalmente estaban solos, una lección que había intentado y fracasado en enseñarles toda mi vida. Han pasado algunos meses. Estoy parado en el penthouse de nuevo. Es la primera vez que he estado de vuelta desde que las cerraduras fueron cambiadas. Está vacío ahora. Todos los muebles de diseñador de Carlos, su arte caro, su vida de lujo curado han sido removidos, vendidos para pagar deudas que ya no estaba financiando. Las habitaciones son vastas y silenciosas, llenas solo con la pálida luz de la tarde que entra por las ventanas de piso a techo. No estoy aquí solo. Conmigo están dos representantes de la Fundación Nuevos Caminos, la organización a la que mi esposa Esperanza dedicó tanto de su tiempo. Están mirando alrededor. Sus rostros una mezcla de asombro e incredulidad. Extiendo un juego de llaves en un simple anillo de plata. Es suyo, le digo a la directora. Una mujer amable con ojos cansados y esperanzados. Un lugar seguro, un nuevo comienzo. Eso es lo que Esperanza habría querido. Toma las llaves de mi mano, sus dedos cerrándose alrededor de ellas. Señor Sánchez, dice, su voz gruesa con emoción. Esto es más que un nuevo comienzo para las personas a las que servimos. Esto es un nuevo mundo. Después de que se van, camino por las habitaciones vacías una última vez. Durante años,
Construí un reino para mi hijo, pensando que eso era amor. Pero el amor no se trata de construir muros alrededor de alguien. El amor se trata de darles una base para construir por sí mismos. Fui dejado en un camino desolado, pero fue allí donde encontré mi camino de regreso. Mi legado no está en rascacielos ni en los números de una cuenta. Está en la memoria de una mujer llamada Esperanza y en la segunda oportunidad que ahora podemos dar a aquellos que realmente la necesitan. En cuanto a esas 63 llamadas perdidas, nunca necesité contestarlas. Mi silencio fue la respuesta más clara de todas. Deslizo abierta la puerta de vidrio y salgo al balcón. La ciudad se extiende ante mí, un vasto e intrincado mapa de 1.000.000 de vidas diferentes. El aire es fresco y limpio a esta altura, y el rugido del tráfico abajo es solo un zumbido rítmico distante, como el sonido del océano. Durante años, esta vista representó el pico de la ambición de mi hijo, un símbolo de una vida de exceso. Pero ahora, mirándola, veo algo diferente. Veo una comunidad. Veo un mundo lleno de personas que solo están tratando de encontrar su camino. Una sensación de paz se asienta sobre mí, más profunda y más profunda que cualquier cosa que haya sentido en años. No es el silencio de un hogar vacío, sino la quietud de una vida que finalmente ha sido puesta en orden correcto. Las cuentas han sido balanceadas. Los cimientos están seguros. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me siento verdaderamente en casa. Esta historia sirve como un recordatorio poderoso de que hay una gran diferencia entre proveer para alguien y habilitarlos. La generosidad de Roberto, nacida del amor de un padre, fue malinterpretada por su hijo como un recurso interminable al que tenía derecho. El acto cruel de abandono no fue solo una traición, sino un momento de claridad dolorosa. La lección final es que establecer límites no es un acto de castigo, sino un acto necesario de autorrespeto. Nos enseña que nuestro verdadero legado no está definido por la riqueza que transmitimos, sino por los valores que defendemos y la dignidad que nos negamos a rendir. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión entre ayudar a un ser querido y proteger tu propio autorrespeto? Déjanos saber en los comentarios abajo y suscríbete a los consejos del abuelo para más historias que tocan el corazón y fortalecen el alma. No olvides darle me gusta a este video y compartir desde dónde nos estás viendo. Mientras el polvo de la demolición se asentaba, mientras las cuentas bancarias se vaciaban y el estilo de vida de lujo se desmoronaba, hubo un momento final que definió todo. No fue en una sala de juntas, no fue a través de documentos legales, fue en un mensaje de texto simple que Carlos envió 3 meses después de todo. Decía solo, «Lo siento, papá». 2 palabras, 30 y tantos años demasiado tarde. Miré el mensaje durante mucho tiempo, no con satisfacción, sino con una tristeza que se había asentado en mis huesos como el clima frío. No respondí, porque algunas disculpas no son el comienzo de la reconciliación. Son simplemente el reconocimiento de que algo se perdió para siempre. Borré el mensaje, no por crueldad, sino por claridad. La conversación que necesitábamos haber tenido debería haber ocurrido hace décadas, en cientos de pequeños momentos donde elegí la comodidad sobre la verdad, la generosidad sobre la sabiduría. Debería haber ocurrido la primera vez que pagué una deuda que no había creado. Debería haber ocurrido cuando compré el penthouse que se convirtió en su trono. Debería haber ocurrido cada vez que vi la mirada calculadora de Daniela y elegí ignorarla. Esas conversaciones nunca sucedieron, y ahora esta tampoco sucedería. Esperanza solía decir que el amor verdadero a veces significa dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Si siempre los rescatas, decía, nunca aprenderán a nadar. Carlos estaba nadando ahora, o aprendiendo a hacerlo, y yo finalmente estaba en la orilla, observando desde una distancia segura, no con odio, no con venganza, pero tampoco con la mano extendida. Algunas lecciones solo se pueden aprender en agua profunda, y algunos padres tienen que aprender que soltar no es abandono, es respeto. Respeto por el adulto en que se convirtió tu hijo, incluso si no es el que esperabas. Respeto por ti mismo y por todo lo que construiste.
y respeto por la memoria de una mujer que sabía que el verdadero legado no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en la fortaleza de carácter que heredas. Guardé mi teléfono. Afuera las jacarandas estaban floreciendo, pintando el patio de púrpura como lo hacían cada año, indiferentes al drama humano, recordándome que la vida continúa, y que algunos finales son en realidad comienzos, si tienes el coraje de verlos de esa manera. 6 meses después de aquella reunión en la oficina de Fernández, me encuentro sentado en mi sillón de cuero, el mismo donde había tomado la decisión de llamar a mi abogado, el mismo donde había ignorado 63 llamadas. La casa está en silencio, pero es un silencio diferente ahora. No es el silencio de la traición o la ira, es el silencio de la resolución. La tarde es cálida, y las jacarandas en el patio están en plena floración, sus flores púrpuras cayendo como nieve de color sobre el césped. Esperanza siempre había amado esta época del año. Las jacarandas nos recuerdan, solía decir, que incluso las cosas más hermosas deben caer para hacer espacio a lo nuevo. Tengo una carta en mis manos. No es de Carlos, es de la directora de la Fundación Nuevos Caminos. La leo nuevamente, aunque ya me la sé de memoria. Estimado don Roberto, quería que supiera que el primer grupo de familias se mudó al edificio la semana pasada. Debería haber visto sus rostros cuando abrieron las puertas. Muchos de ellos venían de refugios o de la calle. Para ellos, este no es solo un departamento, es la primera sensación de estabilidad que han tenido en años. Una madre me dijo, mis hijos finalmente pueden hacer su tarea en una mesa real. Otra familia que había estado durmiendo en su auto durante meses lloró cuando vio que había habitaciones separadas para cada niño. Llamamos al edificio Casa Esperanza, en honor a su esposa. Cada residente sabrá su historia, sabrá que una mujer que dedicó su vida a ayudar a otros continúa ayudándolos incluso ahora. Gracias, don Roberto, no solo por el edificio, sino por recordarnos que el verdadero legado se mide en vidas cambiadas, no en posesiones acumuladas. Doblo la carta cuidadosamente y la coloco en la mesa junto a mí. Miro la fotografía de Esperanza en la repisa de la chimenea. Ella está sonriendo como siempre. Lo hicimos bien al final, mi amor. Susurro al silencio. Lo hicimos bien. Mi teléfono suena. Es Fernández. Roberto, dice su voz familiar y cálida. Tengo noticias. Carlos ha conseguido trabajo. Me siento más derecho. ¿Trabajo? Sí. Nada glamoroso. Es una firma de arquitectura pequeña, trabajo de asistente. Aparentemente recordó algo de lo que le enseñaste todos esos años. No está ganando mucho, pero está ganándolo honestamente. Pensé que querrías saberlo. Cuelgo después de agradecerle. Me quedo sentado procesando esta información. No siento el impulso de llamar a Carlos. No siento la necesidad de reconciliación. Pero siento algo que no había sentido en mucho tiempo cuando pensaba en mi hijo. Esperanza. No esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran. Eso es imposible. Pero esperanza de que tal vez, solo tal vez, está aprendiendo lo que yo nunca pude enseñarle. Que el valor de un hombre no está en lo que puede comprar, sino en lo que puede construir. No con el dinero de otro, sino con sus propias manos y su propio esfuerzo. La puerta del frente suena. No estoy esperando a nadie. Me levanto, sintiendo el peso familiar de mis 73 años en las rodillas, y camino hacia la entrada. A través de la mirilla, veo a un joven en uniforme de mensajería. Abro la puerta. ¿Don Roberto Sánchez?, pregunta. Sí. Me entrega un sobre pequeño. Requiere firma. Firmo en su tableta digital y él se va. Cierro la puerta y miro el sobre. No tiene remitente, pero reconozco la letra en la etiqueta de dirección. Es de Carlos. Vuelvo a mi sillón y abro el sobre con cuidado. Dentro hay una sola hoja de papel doblada y algo más. Desdoblo el papel primero. Es un cheque, por 500 pesos. En el memo dice, primer pago. La nota adjunta es breve. Papá, sé que esto no es nada comparado con lo que tomé. Sé que probablemente tardaré el resto de mi vida en pagarlo, pero es lo que puedo dar ahora. Es honesto. Es mío. No te estoy pidiendo perdón. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo
lo que intentabas enseñarme. Un edificio no es fuerte por lo alto que es fuerte por la profundidad de sus cimientos. Me llevó perderlo todo para entender lo que tú y mamá construyeron y lo que yo destruí. No espero una respuesta. Solo espero que algún día, tal vez, puedas estar orgulloso del hombre en que me estoy convirtiendo, no del hombre que fui. Tu hijo Carlos, las lágrimas que no había derramado durante todos estos meses, finalmente llegan. No son lágrimas de alegría ni de perdón completo. Son lágrimas de algo más complejo. Reconocimiento. Reconocimiento de que mi hijo, mi Carlos, todavía está ahí en algún lugar debajo de las capas de arrogancia y codicia que había construido. Reconocimiento de que el dolor a veces es el único maestro que puede romper el orgullo. Miro el cheque. 500 pesos. Para el hombre que una vez gastó $22,000 en una membresía de club de golf sin pensarlo, esto representa algo más que dinero. Representa sudor. Representa horas de trabajo honesto. Representa el comienzo de algo que tal vez, con el tiempo, podría convertirse en redención. No voy a depositar el cheque. Lo sé al instante. En su lugar, camino hacia el estudio y abro un cajón del escritorio que no he tocado en meses. Saco un sobre nuevo y deslizo el cheque dentro junto con la nota de Carlos. En el exterior del sobre escribo: Carlos, el camino de regreso, comenzado. Fecha de hoy. Lo guardo en el cajón, sabiendo que tal vez, años desde ahora, habrá más sobres. O tal vez no. El futuro no está escrito. Pero por primera vez desde aquella carretera polvorienta en Oaxaca, siento que ambos estamos caminando en la dirección correcta. Él hacia convertirse en el hombre que debería ser. Yo hacia una paz que no depende de él en absoluto. Esa noche, me siento en el patio trasero bajo las jacarandas. El aire es fresco y fragante. Las luces de la ciudad parpadean en la distancia. Pienso en todo lo que ha pasado. Pienso en aquel día en la carretera, el calor abrasador, la botella de agua, el peso de mi bolsa en mi mano. Pienso en don Marcos y su bondad sin preguntas. Pienso en Fernández y su lealtad inquebrantable, pero sobre todo pienso en Esperanza, mi compañera de toda la vida, mi brújula moral, mi hogar. Lo hice difícil, le digo al cielo estrellado, sabiendo que si hay algo después de esta vida, ella está escuchando. Tuve que llegar al final del camino, al polvo y la soledad, para encontrar el coraje de hacer lo correcto. El viento sopla suavemente, haciendo caer más flores de jacaranda. Caen a mi alrededor como bendiciones púrpuras. Pero lo hice, continuó. Protegí lo que construimos. Protegí tu memoria. Y tal vez, solo tal vez, le di a nuestro hijo la única cosa que no podía comprar, una razón para encontrarse a sí mismo. Me quedo allí hasta que las estrellas son brillantes y numerosas, hasta que el frío de la noche finalmente me obliga a entrar. Pero antes de hacerlo, recojo una flor de jacaranda del suelo. La llevo adentro y la coloco en un vaso de agua en la repisa de la chimenea, justo al lado de la fotografía de Esperanza. Mañana se marchitará, pero esta noche es un recordatorio de que la belleza existe en las cosas que caen, en los finales que se convierten en comienzos, en las pérdidas que se convierten en hallazgos. Han pasado 2 años desde el día en que Carlos me dejó en aquella carretera. 2 años desde que reclamé mi vida, mi dignidad y el legado de mi esposa. Casa Esperanza ahora alberga a 45 familias. La Fundación Nuevos Caminos ha expandido sus programas, ofreciendo capacitación laboral, cuidado infantil y servicios de salud mental a los residentes. Visito el edificio una vez al mes, no como propietario, sino como voluntario. Ayudo con reparaciones menores, usando las habilidades de arquitectura que pensé que había dejado atrás. Los residentes me conocen como Don Roberto, el del segundo piso que arregla las cosas. No saben que el edificio lleva el nombre de mi esposa. No saben mi historia completa. Y está bien así. El servicio no requiere reconocimiento. En cuanto a Carlos, los cheques siguen llegando. Cada mes, sin falta. 500 pesos. A veces 1,000 cuando puede. Nunca más notas, solo el memo. Pago número X. No he respondido a ninguno. Los guardo todos en aquel sobre en mi escritorio.
No porque esté llevando la cuenta de una deuda, sino porque cada cheque es evidencia de algo más valioso que el dinero. Es evidencia de transformación. Fernández me dice que Carlos y Daniela se separaron. Ella no pudo ajustarse a una vida sin lujos. Él aparentemente encontró algo en la simplicidad que nunca había conocido en la abundancia. No siento alegría por su divorcio, solo una tristeza distante por el tiempo perdido, las lecciones aprendidas demasiado tarde. Pero tampoco siento la necesidad de intervenir. Esta es su vida ahora, sus consecuencias, su camino. Una tarde, mientras estoy arreglando una puerta en Casa Esperanza, una de las residentes, una mujer joven llamada Patricia, con 2 niños pequeños, me ofrece un café. Nos sentamos en el área común mientras sus hijos juegan cerca. Don Roberto, dice tímidamente, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué hace esto? Ayudarnos, quiero decir. Usted claramente es un hombre educado. Podría estar, no sé, disfrutando su jubilación. ¿Por qué pasa su tiempo aquí? Sonrío pensando en cómo responder. Miro a sus hijos jugando, su risa llenando el espacio, y pienso en todos los niños que ahora tienen un lugar seguro para crecer, porque alguien que amé me enseñó que la vida no se trata de lo que acumulas. Digo finalmente, se trata de lo que construyes, y lo más importante que puedes construir no son edificios o cuentas bancarias, son vidas, son oportunidades, es esperanza. Ella asiente, sus ojos húmedos. Su esposa debió haber sido una mujer increíble. Lo era, digo en voz baja, y todavía lo es, cada vez que alguien aquí tiene una nueva oportunidad. Esa noche, de vuelta en mi casa, me siento en mi sillón con una taza de té. La casa está silenciosa, pero no me siento solo. Las paredes están llenas de memorias, de amor, de una vida bien vivida. Mi teléfono suena. Es un número que no reconozco. Por un momento considero no contestar, pero algo me dice que lo haga. ¿Hola? ¿Papá? La voz es de Carlos, pero diferente. Más suave. Más humilde. Carlos, hay una larga pausa. Puedo escucharlo respirar al otro lado de la línea. No estoy llamando para pedir nada, dice finalmente. Solo. Solo quería que supieras que me ascendieron. Arquitecto Junior. Es un proyecto pequeño, una renovación de una escuela pública, pero es mío. Mi primer proyecto. No digo nada, espero. Usé tus principios, continúa. Estructura sólida. Materiales duraderos. Construir para las generaciones futuras, no solo para el ahora. Recordé todo lo que me enseñaste. Todo lo que no escuché cuando debería haberlo hecho. Su voz se quiebra ligeramente. Ojalá mamá pudiera verlo. Cierro los ojos. Las lágrimas amenazan de nuevo. Ella puede verlo, digo finalmente. Mi primera palabra dirigida a él en 2 años. Y yo también. Otro largo silencio. No estoy pidiendo que las cosas vuelvan a ser como eran, dice. Sé que eso es imposible, solo quería que supieras que estoy tratando. De verdad estoy tratando de ser el hijo que merecías tener. Carlos, digo, mi voz firme pero no fría. No se trata de ser el hijo que yo merecía. Se trata de ser el hombre que tú mereces ser. Por ti mismo, no por mí. Lo entiendo, susurra. Finalmente lo entiendo. Bien, digo, sigue construyendo. Sigue creciendo. ¿Y Carlos? Sí, estoy comenzando a ver al hombre en que te estás convirtiendo. Y no está mal. Lo escucho llorar suavemente al otro lado de la línea. Son lágrimas de alivio, de gratitud, de un peso siendo levantado. Gracias, papá, dice. Gracias, colgamos. No hay promesas de cenas familiares o reconciliaciones inmediatas. Solo hay reconocimiento. Reconocimiento de que el camino de regreso es largo. Reconocimiento de que algunas cosas rotas nunca se reparan completamente, pero pueden ser reconstruidas en algo nuevo, algo más fuerte. Me levanto y camino hacia la repisa de la chimenea. Tomo la fotografía de Esperanza, la misma que puse sobre la mesa de conferencias hace 2 años. Nuestro hijo está encontrando su camino, le digo. No es el camino que hubiéramos elegido para él, pero es su camino, y es honesto. Coloco la fotografía de vuelta con cuidado. Afuera, las jacarandas han terminado su ciclo. Las flores han caído, creando una alfombra púrpura en el suelo, pero las ramas están verdes y fuertes, preparándose para la próxima temporada. Todo es un ciclo. Construcción y demolición, pérdida y hallazgo, fin y comienzo.
Me senté una vez al lado de un camino polvoriento, un hombre abandonado y traicionado. Pero en ese polvo encontré claridad, en esa soledad encontré fuerza, en esa pérdida encontré propósito. Y ahora, 2 años después, me siento en mi hogar. Ya no un hombre definido por lo que le quitaron, sino por lo que construyó en su lugar. Un legado no de riqueza, sino de valor. Un legado no de posesiones, sino de principios. Un legado que lleva el nombre de esperanza. Y en algún lugar de esta ciudad, mi hijo está aprendiendo a construir también. No con mi dinero, con sus propias manos, con su propio esfuerzo, con su propia redención ganada duramente. Tal vez algún día nos sentaremos juntos de nuevo, tal vez no. Pero ya no necesito esa reconciliación para tener paz, porque finalmente entiendo lo que Esperanza siempre supo. El amor verdadero a veces significa soltar. Y el mayor regalo que puedes darle a alguien no es un camino fácil, sino la fuerza para caminar su propio camino, sin importar cuán difícil sea. Apago las luces y subo las escaleras hacia mi habitación. Mañana será un nuevo día. Visitaré Casa Esperanza, arreglaré algunas cosas rotas, compartiré café con las familias, construiré en pequeñas formas el mundo que mi esposa soñaba, y en algún lugar Carlos estará haciendo lo mismo, construyendo, creciendo, convirtiéndose. No es el final que imaginé cuando comenzó este viaje, pero es el final correcto, el final honesto, el final que honra todo lo que Esperanza y yo construimos juntos, y mientras me quedo dormido, puedo casi escuchar su voz en el viento. Bien hecho, mi amor, bien hecho. Esta historia nos recuerda que el verdadero legado no se mide en dinero o propiedades, sino en los valores que defendemos y la dignidad que nos negamos a rendir. A veces, el acto más amoroso es permitir que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones, porque solo en las consecuencias encontramos la verdadera oportunidad de crecer. Don Roberto no destruyó a su hijo. Le dio la única cosa que el dinero nunca podría comprar, la oportunidad de encontrarse a sí mismo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a los consejos del abuelo. Dale me gusta y comparte desde dónde nos estás viendo. Tus comentarios significan el mundo para nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje.